Vale. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al 21º webinar interactivo de conversaciones fluidas con el tema Nuevas metodologías para la medición de flujos turbulentos en superficie libre. Mi nombre es Augusto Zapata y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderador del evento. Para esta conversación fluida tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Daniel Valero, ingeniero civil, egresado de la Universidad Politécnica de Valencia, España, magíster en Ingeniería Civil de la misma universidad y doctor en Ingeniería y Ciencias de la Tecnología en la Universidad de Lich, Bélgica. Ha trabajado en laboratorios hidráulicos desde 2011, tiene amplia experiencia en medición y modelación de flujos multifase, agua, aire en presas, agua, sedimento y flujo de plásticos en ríos. Es profesor de diversas cátedras de Ingeniería Hidráulica desde 2015, principalmente en análisis computacional y modelado, canales abiertos, estructuras hidráulicas, y también ha sido invitado en diversas charlas, seminarios y congresos. Actualmente trabaja como investigador y es profesor en la Universidad de Delft y Karlsruhe, miembro activo de IAR y ICO. Es un honor tenerlo en este espacio, doctor Valero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. El espacio es todo suyo. Mil gracias, Augusto y Dayana, por la invitación. Augusto, creo que ha sido muy amable en la introducción. El honor es mío y bueno, hoy lo que voy a hablar es de cómo medimos cosas en laboratorios. Ese es el objetivo de hoy, daros una perspectiva suficientemente amplia de cómo hacemos las cosas en laboratorio para que tengáis una idea no solo de los trabajos de laboratorio actuales, sino también las fórmulas que se utilizan hoy en día para diseño, cómo se han obtenido, de dónde vienen y cuáles son las incertidumbres con las que se trabaja en un laboratorio. A veces pensamos que un laboratorio es como los de las películas y un laboratorio de hidráulica a veces es más como un trastero lleno de 1000 cosas que conseguimos hacer funcionar. Pues ese es el objetivo de hoy, ¿no? Y en ese contexto, antes de empezar, me gustaría poner en situación un poco, cuando tenemos un problema en ingeniería hidráulica, somos ingenieros, tenemos distintas estrategias de abordar un problema. Si, por ejemplo, quieren construir una presa es una obra suficientemente grande como para que le debamos dedicar suficiente atención, ¿no? Si quieren construir una presa, seguramente el primer paso sería ir a los libros de texto, libros consolidados, buscar fórmulas de diseño, recomendaciones, ir a compañeros, también colegas de trabajo que tengan experiencia y en base a ese conocimiento empírico, a esa experiencia, desarrollar un diseño hidráulico. Evidentemente, si construimos una presa, cada presa es distinta. Seguramente, como la inversión es importante, estaremos preocupados por si esto que he leído en el libro va a funcionar, no va a funcionar, cómo se va a comportar. El siguiente paso seguramente sería coger una herramienta computacional, 1D, 2D, 3D, e intentar resolver ecuaciones de flujo, ecuaciones hidrodinámicas para ver cómo esto se comporta. Pero, de nuevo, como este tipo de obras son suficientemente importantes, críticas y pueden afectar la seguridad no solo de la obra, sino de las poblaciones aguas abajo, es muy posible que si la obra es singular acabemos desarrollando un modelo experimental a escala en laboratorio. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy, de cómo medimos cosas en laboratorio. Este es simplemente un ejemplo que cuando era becario en Valencia pude contemplar, no trabajé directamente, pero esto estaba pasando mientras yo era un estudiante. Y me acuerdo que es como yo veía las cosas en aquel momento. Y ahora que han pasado 10, 12, 13 años, tengo otra perspectiva y entonces me gustaría compartir con vosotros cómo medimos cosas en laboratorio, porque el laboratorio pues, está lleno de incertidumbres también. Entonces quiero compartir también
que cuando medimos algo en laboratorio, tenemos todo tipo de medidores, ¿no? Desde el que quiere medir algo rápido y fuera, y ya está, y se acabó, hasta el que se pierde en los detalles y no es capaz de avanzar, ¿no? Entonces, la elección del método experimental tiene que estar basado en lo que me gusta llamar principio de proporcionalidad. Primero, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Y segundo, ¿cuáles son los recursos? Y en la intersección de estos dos elementos es lo que define nuestras herramientas de medición. Entonces voy a hablar de esta presentación está estructurada en 3 partes. Una es cómo medimos calados, que parece evidente. Luego cómo medimos velocidades, que es un poco más complicado. Y luego cómo medimos flujos multifase. Y flujos multifase pasan en 2 partes. O sea, flujos con una sola fase, yo creo que solo pasa en los libros. Entonces, la última parte es un contacto un poco con la realidad. No todo es tan complicado, pero no todo es solo agua. Entonces, vamos a empezar con calados. Entendiendo calado como la distancia de la lámina de agua hasta la solera de un canal o el lecho de un río. Entonces, tenemos distintas opciones. Si han trabajado en laboratorio, es posible que conozcan los milímetros, que son unos aparatos extremadamente sencillos, lo cual es una ventaja, donde lo que hacemos es casi medir como con la regla de medir. Entonces, medimos tenemos una herramienta que es capaz, que podemos afinar hasta la décima de milímetro. Entonces, medimos dónde está el lecho del canal, lo referenciamos a 0 y somos capaces de elevar este punzón hasta la lámina del agua y medir mediante esa diferencia cuál es el calado del agua. La ventaja es que es extremadamente sencillo, es fácil de verificar, cometer errores es complicado o relativamente complicado, no imposible. La resolución suele ser muy buena porque estos aparatos tienen formas de bajar por debajo del milímetro. La complicación es que estos tipos de elementos de medición, que son totalmente básicos, aburridos, elementales, pero fiables, son medidas estáticas y puntuales. Si nuestro flujo es medianamente turbulento, pues no estamos en la resolución de 0,1 milímetros porque el flujo fluctúa, sino que nuestro error seguramente es proporcional a este tipo de fluctuaciones de un flujo turbulento. Y seguimos complicando un poco la situación. Si queremos medir flujos en laboratorio que pueden fluctuar, como por ejemplo oleaje, pero no necesariamente, sino flujos simplemente turbulentos. El siguiente tipo de elemento de medición sería un sensor de oleaje. En inglés lo llamamos wave probe. Simplemente es un sensor que podemos conectar a un elemento de adquisición de datos. Entonces es capaz de detectar en qué punto, en qué profundidad tenemos la lámina de agua. Eso tiene una resolución alta también, pero es capaz de medir cómo el calado cambia sobre el tiempo. Podemos hacer medidas transitorias, pero requiere calibración. Tenemos que calibrar, tenemos que ver el nivel de agua en distintos puntos del sensor, calibrarlo, y con esa curva de calibración, cuando medimos un voltaje, lo podemos relacionar con un calado. ¿No? Esto es intrusivo porque entra dentro del agua y también nos da una medición puntual. Estos son elementos más o menos tradicionales, elementos que hemos utilizado durante bastantes años. Si aumentamos el nivel de complejidad, tenemos sensores de ultrasonidos, que parece más un instrumento de fabricación industrial, pero son sensores que son relativamente asequibles también. Este sensor, por ejemplo, vale $200 estadounidenses, más o menos. Depende también del manufacturer. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Es un poquito más interesante, tal vez, un poco más peculiar. Lo que pueden ver, no sé si pueden ver mi pantalla, la forma en que esto funciona es, hay una membrana que fluctúa, genera un eco, y este eco se refleja en la lámina de agua
vuelve hacia atrás y medimos un tiempo de respuesta. Y ese tiempo, sabiendo cuál es la celeridad de las ondas de presión en el aire, nos permite obtener una distancia. ¿Ventajas? Bueno, ventajas, es bastante automático, se puede autocalibrar, pues, dependiendo de la temperatura puede cambiar la conductividad, pero se autocalibra. Inconvenientes, tiene una zona ciega, no le da tiempo a grabar el eco. Más ventajas, bueno, la resolución, la incertidumbre con la que medimos esto puede estar por debajo del milímetro perfectamente. La frecuencia con la que medimos es relativamente alto, podemos medir hasta 50 Hz por segundo, depende, a veces más. Depende de la distancia, cuanto menos la distancia, más rápido podemos medir. Pero bueno, como les decía, es sensible a la temperatura, normalmente se autocalibran. Otra peculiaridad es que es extremadamente sensible a perder información. ¿Ves? Si nuestra superficie de agua es medianamente turbulenta, si el ángulo entre la superficie de agua y la normal del eco es más de 13 grados, empezamos a perder señal y empezamos a medir erróneamente. También tiene un periodo de calentamiento, igual que es sensible a la temperatura, el sensor en sí se calienta y esto debe ser más o menos una hora, tarda más o menos media hora, una hora en estabilizarse. Entonces hay que encenderlo, dejarlo ahí y volver en un rato y medir. Luego no mide puntualmente, pero mide en una zona, entonces te da una idea de lo que está pasando en una zona. No es exactamente un punto y tampoco es una medición de usted. Si seguimos complicando nuestras herramientas, si queremos llegar un poquito más lejos, podemos utilizar cámaras de alta velocidad. Cámaras de alta velocidad hace 7, 8, 10 años son equivalentes a nuestros teléfonos móviles de hoy en día. En lo que medíamos hace 10 años a 200 Hz, lo pueden medir ahora con su teléfono móvil. Entonces, esto, hoy en día, la incorporación de teléfonos móviles en laboratorio es también una oportunidad, pero requiere tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, tratamiento digital de imágenes, que es lo que estamos haciendo aquí en este ejemplo. Para reconocer la lámina de agua necesitamos un buen contraste, necesitamos un fondo bastante oscuro, buena iluminación y luego pues trabajar un poco con Python o con MATLAB y detectar gradientes. Entonces las limitaciones, la incertidumbre o la precisión de ese tipo de medidas que pueden crear, por ejemplo, nuestro análisis automático con cámara de alta velocidad y el sensor de ultrasonidos, la comparación es realmente buena. Las ventajas es que podemos medir incluso más rápido. Tengo 50 Hz con cámaras normales, pero depende de la cámara. No es intrusivo, o sea que no perturbamos el flujo. Y las limitaciones es que son imágenes que tenemos que meterle un poquito de lógica con algún lenguaje de programación. Profesor. Doctor, disculpe que le interrumpa. Dígame. Suena con interferencia. ¿Interferencia? ¿Qué quiere decir? Suena como entrecortado la videoconferencia. La conexión de internet, a lo mejor. Quizás la conexión de internet. Bueno, no sé si puedo mejorar la conexión. Dayana, ¿tú me oyes bien? Hola. Hola, Dayana. Yo escucho un poco entrecortado también, sí. Dame un segundo, voy a coger unos auriculares y a lo mejor va mejor. Vale. Un segundo, a ver. Interferencia, buenas. Ajá, interesante. ¿Me oyen bien? Ahora se escucha mejor, sí. Sí, mejor. Seguramente Sí, era mi portátil. Mucho mejor. Vale, disculpen. Pues sigo, ¿eh? Les estaba contando que podemos hacer
podemos utilizar la cámara de un teléfono móvil con un fondo con buen contraste, un fondo bastante oscuro, buena iluminación, para hacer mediciones semiautomáticas o casi automáticas, pero la desventaja es que necesitamos dedicarle bastante tiempo a la implementación de algún algoritmo. No son complicados, pero requiere a lo mejor 2 o 3 días de trabajo implementar esta lógica en Python o en MATLAB. Hay ejemplos online también, pero se basan en detectar gradientes de intensidad de píxel. No es muy complicado. Si seguimos complicando la cosa, y esto es bastante reciente, esto es seguramente 2019-2020, tenemos otro tipo de herramientas para medir calados y esto es seguramente el nivel de automatización o de medición más avanzado. Tenemos desde métodos LIDAR, donde mediante láser somos capaces de medir cómo el tiempo que tarda un láser en reflejarse para estimar una distancia en ciertas coordenadas. Y tenemos cámaras que utilizan infrared, puntos infrarrojos que se dispersan y los reconocemos con varias cámaras para reconstruir en 3D una superficie. La mayor limitación de todo esto es que no funciona en aguas claras. Esto requiere aguas blancas, aguas totalmente flujos aireados, flujos altamente turbios, porque si no el láser atraviesa la superficie de agua y se pierde. Y la ventaja es que somos capaces de, como pueden ver en estas imágenes, por ejemplo aquí a la derecha es un estudio que hicimos hace unos pocos años, montan esta cámara que es de Intel y que vale a lo mejor unos $200. Y esto mide casi en tiempo real y a lo mejor a 20, 30, 40, 50 hercios la superficie de agua como se está midiendo y con precisión bastante buena. Entonces el método de medición no es extremadamente caro, tiene bastante potencial, pero está limitado a únicamente flujos aireados. Tenemos que hacer un postprocesado, tenemos que mirar con cuidado lo que nos está saliendo del software, que a veces está cerrado, o sea que tenemos bastante limitado el acceso, pero la parte buena es que ni es intrusivo, ni cuesta mucho dinero, como he dicho, tiene alta frecuencia, buena resolución e información 3D. Si queremos medir velocidades en laboratorio, pues tenemos otras opciones completamente distintas. Seguramente si hicieron su grado o su maestría en ingeniería civil, seguramente su universidad tenía laboratorio de hidráulica, ojalá, y les llevaron a hacer ensayos y es posible que hayan visto los tubos Pitot, que es seguramente la forma más sencilla de medir velocidad en un flujo. Sea el flujo agua en un canal o sea el flujo, un flujo de aire, como por ejemplo en aviones. Tubos Pitot podemos encontrar en aviones. Este es el método más sencillo, más básico y no por eso quiere decir que sea el peor. La forma en la que funciona es muy fácil, se basa en Bernoulli. Tenemos un flujo que impacta nuestro tubo Pitot, hay una presión de estancamiento, el flujo viene con cierta velocidad, frena y esto genera una sobrepresión y se desvía. Y aquí en un segundo punto, en el punto 1, medimos la presión de estancamiento, en el punto 2 es la presión hidrostática y la diferencia de presiones entre estos dos puntos es la presión dinámica que nos permite obtener mediante Bernoulli cuál es la velocidad del flujo. Esto es fácil y robusto, se puede verificar fácilmente porque normalmente estos tubos Pitot están conectados a una columna de agua, entonces podemos comprobar que el nivel de agua en esta columna está por encima de la lámina de agua, quiere decir que la presión dinámica está por encima de la presión hidrostática y es fácil de verificar. Las limitaciones también son más o menos evidentes. Tenemos un flujo 1D, medimos una velocidad que es promedio de todo lo que está pasando al mismo tiempo, es ligeramente intrusivo y tenemos que tener muchísimo cuidado en alinear el tubo Pitot exactamente en la dirección del flujo, que a veces parece obvia, porque el canal viene con cierta dirección, pero el flujo no siempre es tan unidireccional como pensamos. Y si el tubo se acerca a las paredes, a la solera,
necesita ciertas correcciones. El segundo método, que es un método clásico también, casi de libro, es un método con el que es evidentísimo, son los molinillos, un propeller. ¿Esto cómo funciona? Tenemos un flujo, ponemos un molinillo y el molinillo, si aumenta la velocidad, pues gira con mayor frecuencia, mayores revoluciones por segundo. Si disminuye la velocidad, disminuye la rotación por segundo. Y esto puede generar, por ejemplo, un voltaje y ese voltaje lo podemos calibrar con cierta velocidad del flujo. Entonces, es un poco delicado porque para cada velocidad necesitamos un cabezal del molinillo. Entonces, dependiendo de la velocidad, tenemos que ajustar el cabezal. Y esto además necesita calibración en laboratorio. La forma en la que se calibran este tipo de equipamiento, se coloca en un canal sin flujo, se mueve a una velocidad constante y eso nos da un voltaje versus una velocidad. Y así es como calibramos. Entonces, esto es muy fácil de utilizar, pero es un poquito delicado. Requiere mantenimiento, si no tienes cuidado, pues se atasca un poco y ya no gira tan rápido. Es bastante intrusivo, es completamente unidireccional, requiere calibración cada cierto tiempo. Y si el flujo está variando bastante, imagínense si imaginemos este cabezal y el flujo de aproximación tiene cierto gradiente, pues la velocidad que nos impacta en el cabezal pues varía bastante y esto también afecta cómo se comporta el cabezal. Si complicamos un poquito la cosa, venimos ya a los años 2000, la cosa se complica un poco técnicamente y para bien, porque lo que tenemos son Acoustic Doppler Velocimeters, que son sensores que funcionan por efecto Doppler. Entonces, esto es como lo de las ambulancias. Dependiendo de la velocidad de la ambulancia, cuando estamos escuchando una ambulancia, parece que el sonido cambia. Es decir, si nosotros generamos una onda de sonido en el emisor y las partículas que pasan por el flujo se mueven a cierta velocidad, esto cambia la frecuencia con la que se refleja el sonido y a través de la longitud de onda somos capaces de inferir cuál es la velocidad. La parte buena de todo esto es que el software viene implementado con el instrumento, o sea que no tenemos que hacer los cálculos nosotros. Otra parte buena es que nos permite no solo acceso unidimensional como los métodos anteriores, sino que nos permite descomponer la velocidad en 3 componentes. Entonces, lo que ven aquí, por ejemplo, esto es un ADB de Nortec, que es una compañía comercial. Esto genera una onda de sonido. Las partículas que hay en el flujo reflejan estas ondas y vuelven hacia atrás y tenemos varios sensores que son capaces de grabar este sonido de vuelta y la diferencia en la longitud de onda nos permite estimar la velocidad. Parece tecnológicamente complicado y lo cierto es que cuando tenemos que definir parámetros cuando medimos, hay ciertos parámetros que hay que ir con cuidado también para garantizar que no nos perdemos nada del flujo. La parte buena es que somos capaces de medir en 3D. O sea, somos capaces de medir todas las direcciones del flujo con bastante resolución temporal buena, entre 20 y 200 hercios, depende del instrumento y del estudio, y pueden incluso llevarlo al campo y hacer mediciones. Depende del modelo que tengan, de las baterías, etc. Las limitaciones que estamos midiendo de nuevo en un punto, porque esto genera una onda y refleja en un volumen de control entre 1 y 3 milímetros y ahí es donde estamos midiendo la velocidad. El postprocesado puede ser complicado, no voy a entrar dentro de esto, pero hay medidas, hay ecos de sonido que se pierden y tenemos que tratar este tipo de información con cuidado también, o si no, acabamos pensando que tenemos velocidades irreales. Si seguimos complicando la situación, esto no es un método excesivamente moderno, pero es un método seguramente el más fiable. Esto es parecido a cuando tenemos una habitación oscura y entra un rayo de luz y vemos las partículas en el aire moverse y somos capaces de perfectamente distinguir cómo se están moviendo, ¿no?
Pues si esas partículas somos capaces de grabarlas, somos capaces también de estimar con qué velocidad se mueven. Ese sería el principio básico. Un haz de luz en el laboratorio, que es un láser de media potencia, que nos permite visualizar un plano dentro del canal, y ese es el plano que medimos. Además, tenemos que inyectar partículas dentro del canal. Estas partículas a veces son relativamente caras también. Y cuantas más partículas tenemos, más refleja el láser y somos capaces de grabar imágenes como la que ven aquí en el ejemplo de la derecha. Entonces, lo que hacemos es grabar imágenes secuenciales y somos capaces, mediante métodos estadísticos, de decir, bueno, esta partícula de aquí en el siguiente frame, en la siguiente imagen, se ha movido aquí y, por lo tanto, si la diferencia de tiempo entre dos imágenes son 0,01 segundos y la distancia que se ha movido es delta x, la velocidad es ese delta x dividido el delta de tiempo. Así es como calculamos velocidades localmente. Relativamente sencillo cuando se explica, pero cuando se implementa es relativamente complejo. Necesitas láseres, necesitas cámaras que se sincronizan con el láser tiene que disparar al mismo tiempo que la cámara, porque si estás disparando de continuo esto se sobrecalienta. Y lo que es todavía más, un poco más delicado, es que es peligroso. Si hacen medidas de Particle Image Velocimetry con cámaras de alta velocidad y láser, necesitan cerrar la zona de medición completamente a oscuras, porque si el láser se refleja fuera, pueden dañar los ojos del experimentalista o de cualquier persona que pase por allí. Eso es realmente delicado. Necesitamos un poco de entrenamiento. No puedes entrar en un laboratorio y directamente hacer este tipo de medidas. Es extremadamente costoso. Les hablaba de sensores de ultrasonidos por $200 estadounidenses. Un sistema de Particle Image Velocimetry puede costar $200.000 fácilmente, dependiendo de la velocidad de refresco de la cámara, de la potencia del láser, pero $200.000 es ciertamente un orden de magnitud. Entonces, comprar un sistema de este tipo es una inversión importante y no todos los laboratorios evidentemente pueden tenerlo. De hecho, creo que no he trabajado en ningún laboratorio que tuviera este tipo de sistema. Son laboratorios realmente especializados. Vale, hemos estado hablando de métodos específicos o métodos bastante generales, más que específicos, métodos generales para flujos de agua, pero en la realidad a veces tenemos flujos altamente aireados. Esta es una foto que tomé en Agen, donde hice mi doctorado junto con Lieja, y en este laboratorio medíamos flujos de aliviaderos, de grandes presas. Y entonces lo que pueden ver es que esto se sale por completo del tipo de flujo que pueden encontrar en sus libros de texto. Si van a ríos y tienen altas velocidades, pueden tener también altas concentraciones de sedimento. Esos son flujos también multifase, más de una fase. Agua más algo más. Si miramos este tipo de flujos, pues necesitamos métodos todavía más especializados. Normalmente la primera aproximación, o sea, no podemos meter un sensor Acoustic Doppler Velocimeter como les conté antes, porque toda la señal se pierde, las burbujas o los sedimentos lo distorsionan. No podemos meter un molinillo porque no mediría nada, y un pitot tampoco mediría demasiado bien. Entonces necesitamos este tipo de sensores especializados. El primer sensor especializado que les debería venir a la cabeza si van a trabajar con este tipo de flujos son sondas de conductividad. Lo que ven aquí a la izquierda es una foto que tomé con un sensor de fibra óptica. Entonces, este tipo de sensor es capaz de estimar el índice de refracción en la punta. Aquí lo estoy iluminando con un láser en el otro extremo. Y entonces, si tienen agua, la refracción tiene cierto índice. El cambio esto es un zafiro en contacto con agua. Él tiene un índice de refracción. Si hay aire, burbujas, tiene otro índice de refracción.
Tenemos zonas de conductividad que en vez de por luz trabajan con electricidad. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Es capaz de detectar si estamos en contacto con una burbuja que tiene una conductividad eléctrica o si estamos en contacto con agua entre este punto, y aquí hay un aislante que lo corta. Y entonces somos capaces de saber si la electricidad pasa a un lado u otro o no. Entonces sabemos si hay una burbuja. ¿Qué podemos estimar con esto? La primera variable serían concentraciones de aire. Si tenemos sedimentos, las ondas son un poquito distintas, pero también conductividad. Entonces podemos saber cuál es la concentración. Si durante 100 segundos, 20 segundos intermitentes había aire en vez de agua, tenemos una concentración del 20%. ¿Qué más podemos medir? Pues si medimos aquí cómo tenemos agua y aire instantáneamente y en el segundo sensor lo mismo, somos capaces de generar una señal que dice, tenemos agua, 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 aire, agua, 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 y en el segundo sensor lo mismo con cierto desfase. Y entonces este desfase es un delta T. ¿Cuánto tiempo le ha costado a una burbuja viajar de un sensor al otro? Y sabemos cuál es la distancia entre los sensores. Pues bueno, de nuevo, velocidad es tan sencillo como delta X dividido delta T. El problema de este tipo de sensores, bueno, primero que no hay pocos productores comerciales para sensores de fibra óptica. Sí que hay un vendedor que se llama RBI y hay otro que se llama O2, A2, ahora no recuerdo, francés. Pero zonas de conductividad eléctrica hay menos. Normalmente se fabrican en laboratorios que son altamente especializados. No son caros de fabricar, pero no se venden comercialmente, o sea que es difícil conseguir sensores de este tipo. Por ejemplo, sé que en Brisbane se generan este tipo de sensores, en Sydney, en Cartagena, en España también, hacen un trabajo muy, muy bueno. Y son sensores desarrollados en laboratorios que se tienen que verificar, no es una producción industrial, cada sensor puede tener defectos. Puedes medir con alta frecuencia, pero también están muy limitados. Medimos en una dirección. Si os fijáis, la burbuja pasa del punto 1 al punto 2. Si la burbuja venía en esta dirección, nosotros solo medimos esta proyección. O sea que si el flujo es altamente 3D, como un flujo turbulento, esto nos compromete la precisión. El postprocesado es más complicado de lo que os he contado, requiere un poquito de especialización, pero tenemos, bueno, nuestro código de análisis está libre en GitHub, o sea que lo pueden descargar y utilizar directamente, eso es una ventaja, pero son métodos menos comerciales, menos expandidos como otros. Si seguimos complicando la situación, pues pasamos de 1D a 2D, necesitamos de nuevo cámaras de alta velocidad y aquí lo que hacemos es grabar de nuevo a alta frecuencia y aquí sí que necesitamos, no vale con teléfonos móviles, aquí necesitamos cámaras que sean capaces de abrir y cerrar el sensor muy rápidamente, necesitamos iluminación de alta potencia, porque las burbujas, por ejemplo, se mueven a cierta velocidad. En este caso estamos hablando de 3 metros por segundo. Entonces, si no hacemos esto muy rápido, lo que tenemos es imágenes borrosas y de una imagen borrosa no podemos sacar velocidades. Entonces, del mismo modo que estábamos traqueando aquí partículas cómo se movían, podemos hacerlo con burbujas y nos dan estimaciones de velocidades. El problema es, la limitación es que evidentemente las burbujas no nos permiten ver dentro del flujo, o sea que solo podemos medir velocidades cerca de la pared. Están influenciadas por la pared, o sea que van más lentas. Nuestros errores pueden ser de hasta un 20%. Esto es bastante más alto que todos los métodos que les he contado hasta ahora. Y el postprocesado es relativamente pesado. Necesita bastante tiempo, bastante dedicación. Y el último método que les voy a contar hoy viene de una investigación que realizamos hace poco. Hemos estado trabajando en transporte de plásticos en ríos. Y cómo medimos plásticos es totalmente diferente de lo que les he explicado. No hay métodos estándar. De hecho, somos los primeros que medimos cómo se mueven plásticos
en un flujo turbulento, entonces tuvimos que desarrollar nuestros propios métodos. Ahora, los métodos que desarrollamos son de bajo coste por completo. Aquí estamos utilizando una cámara comparable a la del teléfono móvil, es una GoPro. Tenemos dos GoPro sincronizadas, las sincronizamos con un flash que creamos con una lámpara que encendemos y apagamos manualmente. Estamos grabando, si recuerdo bien, a 60 Hz por segundo, puede que un poco más, ahora mismo no recuerdo. En las imágenes se ve cierto la frecuencia de la luz, eso nos permite resincronizar también las imágenes porque la intensidad con la luz aumenta y baja la intensidad de los píxeles. Y lo que pueden ver aquí, estos marcadores que parece que sean un idioma un poco extraño, son los marcadores que se llaman arucos, donde medimos las coordenadas en el laboratorio, los instalamos en las paredes del canal y sabemos las coordenadas con bastante precisión y nuestras cámaras automáticamente detectan estas señales y reconstruyen en 3D la posición de las cámaras. Desde las cámaras detectamos lo que se está moviendo, y aquí utilizamos Open Computer Vision, que es una librería totalmente open source. Y con eso somos capaces de delimitar el perímetro, el baricentro y con la posición en varias imágenes somos capaces de estimar velocidades también. Entonces aquí desarrollamos un método totalmente nuevo porque es un problema nuevo. Tenemos totalmente gran libertad. El problema es que gran libertad tiene un gran coste y es coste de tiempo de postprocesado. Jugar con las imágenes, trabajarlas, hasta que llegamos a algo que tiene sentido. A veces tienes que repetir, tuvimos de hecho que repetir muchos experimentos, todos los experimentos, porque el contraste no era bueno, habían reflejos. O sea que el bajo coste viene a cambio con un coste de tiempo. Pero el hardware es relativamente barato, las librerías son open source y eso es accesible a todo el mundo. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy, que es cómo medimos cosas en laboratorio. Y espero que pueda haber sido de su interés. Vale. Augusto, Dayana, leo las preguntas y las contesto. Creo que hay una pregunta de Miguel Zubiaur. El sensor de ultrasonidos mide la distancia a la superficie libre del agua. Totalmente. Lo que mide es el tiempo que tarda en envolver el eco y da una distancia hasta la superficie de agua. Si el fondo es fijo, claro, eso es ideal. En el caso de modelos de fondo móvil, ¿cómo podríamos medir el calado? Entonces necesitas otro sensor que te permita medir la distancia al fondo. Eso es más complicado. La verdad es que no lo he considerado porque no he trabajado mucho con sedimentos. Conozco gente que utiliza láser para reconstruir la superficie de los sedimentos, pero para eso tienes que vaciar el canal de agua. Otra forma posible es monitorizar con un limnímetro cuál es la distancia hasta... Es intrusivo, pero puedes visualmente bajar el limnímetro hasta que toca el sedimento y medir esa distancia, por ejemplo. Y eso parece que son todas las preguntas. Hola, sí. Disculpa, tuve un problema, Augusto. Ok, Dayana. Hola, buenas, Ahí sí. Augusto. Aquí estoy. Bienvenido de nuevo. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor. Ha sido sumamente importante, valiosa. A continuación, leeré las preguntas que formularon en el chat. La primera pregunta, Miguel Subayur. El sensor de ultrasonido mide las distancias a la superficie libre del agua y da el calado si el fondo es fijo.
En el caso de los modelos de fondo móvil, ¿qué podríamos medir el calado? ¿Cómo lo podríamos medir? Sí, le comentaba que sí, evidentemente el sensor de ultrasonidos mide la distancia desde el sensor hasta la superficie de agua. Lo que pasa dentro del agua es totalmente invisible. Entonces, tienes que combinarlo con otro método de medición. No tengo aquí imágenes, podría haber incluido, tenemos una investigadora que está trabajando en socavación con chorros de agua, y entonces ella lo que utiliza es imágenes para automáticamente detectar la superficie de sedimentos. Entonces, si el problema es en un canal, es relativamente sencillo, como he enseñado al principio, detectar, igual que detectamos la superficie de agua, detectar la superficie de sedimentos, porque hay un buen contraste. Pero tienes que combinar dos métodos. Uno para medir el fondo del lecho y otro método para la superficie de agua. Si paso a la Claudio, siguiente, dígame, Astor, Augusto. Ujú. ¿han trabajado correlacionando presiones fluctuantes y mediciones de concentración de aire en rápidas escalonadas? No, yo no, desde luego. Conozco el trabajo de Amador, un investigador portugués que trabajaba en la UPC en Cataluña, que trabajó por lo menos con PIV en rápidas escalonadas y creo, estoy casi convencido que también con sensores de presión. Ahora, debe ser tentador meter un sensor de presión. Evidentemente, si hay mayor concentración, la densidad volumétrica disminuye, y esperar que eso se pueda correlacionar, la presión con la concentración. Para presión y concentración media estoy casi convencido de que puedes conseguir algo bueno, pero si hablamos de fluctuaciones de presiones y correlacionarlo con fluctuaciones de concentraciones, ahí soy bastante más escéptico, porque las fluctuaciones de velocidades, sin contar con concentraciones, también te van a dar fluctuaciones de presiones. O sea que tienes dos fenómenos al mismo tiempo y parece un problema interesante, pero soy escéptico. Esa sería mi respuesta, sin estar metido en el tema, hablo desde la ignorancia. Ok, profesor, gracias. Pedro Palma, ¿es posible utilizar esta tecnología en escurrimientos naturales con buen índice de confianza? ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de sensores, supongo que se refiere a sensores de conductividad. Si el flujo está hipersaturado, realmente no recibes nada de señal. Los sensores de conductividad, yo he trabajado más en agua-aire, ahí sí que tenemos una buena relación entre 0 y 100, de 100% de concentración, pero cuando hablamos de sedimentos, se nos puede saturar a lo mejor, y hablo de memoria, después del 10%, 12%. Puede ser más complicado. Medir concentraciones de sedimentos altamente concentrados es realmente complicado con sondas de conductividad. Tal vez, si me atrevo a dar una idea, Pedro Palma, si puedes medir con un método intrusivo, meter un sensor que recoja un sample, cerrar, y dentro de ese sample, de ese volumen, tendrás un volumen de agua y un volumen de sedimentos, y a partir de ahí estimar la concentración. Esa sería mi recomendación. Ok, profesor. Arturo Marcano, me manda felicitaciones por la charla. ¿Puedes elaborar sobre mediciones de prototipo, particularmente en flujos de alta velocidad? Estos flujos son muchas veces bifásicos. ¿Se ha hecho algún avance? Hola Arturo, un saludo. Gracias. Sí, hay avances. Curiosamente, medir dentro de una presa, supongo que nos referimos a presas, es extremadamente complicado. Podemos tener velocidades de 30 a 50 metros por segundo o incluso más. Entonces, meter estos sensores es totalmente complicado. Sí que se hizo en los años 80, Caín en Nueva Zelanda, Christchurch, hubieron mediciones, y ahora hace muy poco colegas con los que he colaborado bastante de ETH Zurich en Suiza y un colega de Australia en Sydney,
fueron capaces de instalar sensores de conductividad, como el que he enseñado aquí, el de la derecha, en una presa en Suiza. Ahora mismo no recuerdo si era Luzón, 200 metros de altura, o 120, 150, una presa de bastante altura, dentro de un túnel, y estuvieron instalando sensores que evidentemente cada vez que operaban la presa los destrozaban, hasta que fueron capaces de medir bien. ¿Y qué midieron? Y eso es lo más interesante. Midieron flujos como medimos en laboratorio, pero a escala 1:1, y fueron capaces de confirmar muchas de las teorías de laboratorio que teníamos. Y eso es una gran noticia, porque como Arturo seguro que también sabe, este tipo de flujos multifases están sujetos a grandes efectos de escala. Entonces, cuando hacemos modelos en laboratorio, siempre nos quedamos un poco preocupados por, bueno, esto cuando pasa en prototipos será exactamente igual o sabiendo estas diferencias puede que sea algo diferente. Entonces, muchas de las cosas, peculiaridades que conocíamos en laboratorio, se reconfirman este año pasado. Y como anécdota tal vez, y ya cerrando esto, Arturo, el paper este del que te hablo, Benjamin Hogermuth, Robert Boes y Stefan Felder, publicado en Journal of Hydraulic Engineering 2021, acaba de recibir el premio al mejor paper de ese año en ese journal. O sea que es un gran trabajo. Augusto, creo que estás silenciado. Augusto está silenciado. Jorge Junior Ataú Cama pregunta, en flujos multifases hiperconcentrados, ¿hay una limitante respecto a la medición de velocidades? Por ejemplo, la concentración de sedimentos o el aumento de viscosidad. Vaya, no sabía que los flujos multifase tenían tanto interés y me alegro muchísimo. Sí, hay limitaciones. Cuando se trata de sedimentos, si medimos con sensores de conductividad, estos se saturan, ¿no? Antes he dicho, no sé si un 10-15%, no me atrevo a reconfirmarlo, pero evidentemente si hay mucha concentración de sedimentos, pierdes señal y no eres capaz de verlo bien. Cada sensor es distinto y está diseñado distinto y tiene un rango de aplicación. Pero como comentaba antes, estos sensores de conductividad se fabrican en laboratorios, no son elementos comerciales. O sea, igual que hay mucha gente midiendo en agua, hay mucha menos gente midiendo flujos multifase en ingeniería civil o medioambiental. O sea que es complicado. En cuanto a lo de la viscosidad que comentabas, es otro tema interesante. Hay de derivaciones analíticas. Ahora mismo voy a tirar un triple, pero creo que se llama la fórmula de Einstein. Hay distintas derivaciones analíticas que explican por qué cuando tenemos flujos multifase, partículas contra partículas, hay una viscosidad aparente mayor de la del agua. Pero eso no tiene por qué limitar en ningún sentido la medición que realices. Entonces, lo importante es cuando compran instrumentación, al final tal vez es donde vamos a parar, necesitan saber cuál es el rango de aplicación, con qué resolución temporal van a poder medir. Eso se lo tiene que dar el fabricante, incluso si es un laboratorio experimental, científico, académico. Y luego está muy bien recibir, antes de comprar un instrumento, una máquina de estas, papers donde ya han trabajado con esto, no solo uno ni dos, si hay más mejor, donde puedan entender qué han sido capaces de medir y cuáles han sido las dificultades. Porque igual que el fabricante va a intentar sobrevender las bondades del equipamiento, un paper académico, un artículo debería ser más honesto y reconocer dónde han habido dificultades. Bueno, Está silenciado. no hay más preguntas. Doctor, le invitamos a unas palabras de cierre, si gusta. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por la invitación de nuevo y me alegro mucho de que estén haciendo este esfuerzo por comunicar. Sé que los caraqueños, los venezolanos, estáis un poco dispersos en Latinoamérica, ¿eh? Yo como expatriado también entiendo que este tipo de actividades es una forma de mantenernos en contacto, o sea que felicidades a ustedes y de nuevo muchas gracias por la invitación.
El estimado doctor, muchas gracias por su tiempo y su valiosa contribución a conversaciones fluidas. Estimados participantes, esperamos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a nuestra próxima conversación fluida que será en abril. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y a mirar nuestro canal de YouTube, YPN Venezuela IR, donde estarán disponibles todas las conversaciones anteriores. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conversación fluida.